Eres de mí. Señor, si en verdad existes, háblame, manifiéstate, cuéntame qué es lo que quieres para mi vida. Al principio sentía silencio, luego con el pasar de los días, yendo frecuentemente de las 7:30 a las 8 de la mañana en el sagrario, empecé a sentir una rara y deliciosa paz. Algo me embargaba interiormente. No sabría explicarlo en palabras simplemente humanas, pero descubría eso como una paz, una alegría del corazón. Eran las palabras de Dios, quizá yo no las entendía tan claramente porque esperaba un lenguaje más humano. Mis amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo de una manera grande y especial. Quien habla con ustedes es su hermano Cheser Hernán Cova, y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí un placer estar una vez más predicando más un tema de la palabra de Dios. Nuestro tema es así: un encuentro con Dios. Ese es nuestro tema, un encuentro con Dios. Cuando hablamos de un encuentro con Dios, amados hermanos, las cosas no pueden seguir igual. Ustedes vieron el principio del video. Hay muchas personas en religiones, muchas personas en denominaciones, que tuvieron un encuentro con Dios. Y aunque están en la denominación errada, son personas que dejaron de ser la misma persona. Por ejemplo, si era una persona iracunda, si era una persona que le gustaba robar, si era una persona que no era sociable, cuando se encontró con Dios, esa persona pasó a ser diferente. Y todo el mundo ve, todo el mundo va a ver, todo lo que están a sus alrededores van a ver que esta persona no es normal. Esta persona dejó de ser aquella persona. Y el impacto que ella va a dar en su sociedad, a su alrededor, va a ser un impacto tan tremendo que las personas se van a dar cuenta que esa persona no es igual. En mucho tiempo, amados hermanos, yo creía que ser cristiano, ser creyente, ser hijo de Dios, era que si yo era un malandro y venía a los pies de Cristo, nunca más iba a hablar con un malandro. Yo tenía esa en mi conciencia, yo sentía eso. Y era lo que se enseñaba muchas veces. Si tú eres un hijo de Dios, no te puedes juntar con la gente de las tinieblas. Pero ¿cómo nosotros le vamos a predicar a alguien que está en tinieblas? ¿Cómo le vamos a predicar si nosotros no nos acercamos? Si nosotros no tenemos un cambio, si nosotros no tenemos un impacto, no reflectimos un impacto en la vida de esta persona. Hay personas que están congregando en la iglesia católica y tuvieron un encuentro con Dios, amados hermanos, y se atreven a hablar la verdad. Porque quien tiene un encuentro con Dios, amado hermano, no vive una vida de hipocresía. Quien tiene un encuentro con Dios, amados hermanos, vive una vida de rectitud delante de Dios y delante de los hombres. Hoy nosotros hemos visto muchas personas, amados, que están viviendo de hipocresía. ¿Cómo de hipocresía, hermano Hernán? En la iglesia son una cosa, en la asamblea son una cosa, en la congregación son una cosa, más en su casa no lo son. Y esto lo digo, amado, porque son experiencias vividas dentro del hogar, dentro de personas que comentan, que dan su testimonio, de personas que parecían intachables en la sociedad cristiana, pero en la casa era un ring de boxeo. Y hoy en día hay muchas personas así. Es por eso que el tema del encuentro con Dios, amados hermanos, es tan importante que si usted se queda, usted va a aprender muchas cosas. Es lo que está faltando hoy en muchas personas. Si es tu primera vez en este canal, si es tu primera vez, no deje de suscribirse, de darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para más contenidos como esto. Quiero decirle a los hermanos, un saludo para todos mis hermanos. Quiero decirle, hermano, cada vez que usted abra este canal, dele me gusta, acuérdese, dale me gusta a los videos, por favor. Se lo encarezco delante de Dios y delante de nuestro Señor Jesucristo para que esa palabra pueda alcanzar más vida. Dándole un me gusta, el YouTube se encarga de enviar cada momento, o acá, si él está enviando el mensaje, cuando tú le das me gusta, él se encarga de enviarlo más, porque estamos hablando de buenas noticias, estamos hablando de la salvación de nuestro Señor Jesucristo repartida para todos los seres humanos. Amén. Entonces, mire aquí el libro de Hechos, capítulo de número 9, versículo 6. Dice así
textualmente, dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Quién dijo esta palabra, amado? Señor, ¿qué quieres que haga? Alguien que no había tenido un encuentro con Dios, alguien que era súper religioso, alguien que predicaba la palabra de Dios, alguien que perseguía a los cristianos, los mataba, los torturaba. Ese alguien era un súper religioso. Y hoy en día hay muchas personas así. Hay muchas personas dentro de muchas denominaciones de ese jeito. Entiéndase. Entonces, hermano Hernán, muchas veces yo te he escuchado hablando mal de los... No, yo no hablo mal de pastores. Yo no hablo mal de evangelistas. Yo no hablo mal de profetas. Yo hablo lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y si alguien está predicando algo fuera de contexto, fuera de lo que Dios planeó para cada uno de nosotros, yo simplemente voy a hablar la verdad. Por ejemplo, el video que vimos, el padre hablando que las imágenes no tienen poder, que lo que ellos predican, amado, no tiene validez en la palabra de Dios. Ellos tienen la misma Biblia que nosotros tenemos, tiene agregados 5 libros más. Entonces, note esto. El apóstol Pablo, amados hermanos, él está persiguiendo la iglesia y Cristo se le aparece. Ahora, Cristo se le aparece, el apóstol Pablo, porque nadie podría predicarle a Pablo. Pablo era una persona que era iracunda, una persona que perseguía a los cristianos, los mataba y los torturaba. ¿Y quién se puede acercar a alguien que no quiera oír de Dios? Entonces, es el mismo Dios que interviene a través de Cristo y llama a Pablo. Y mira cómo Pablo tan dócil o tan humilde, dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántese y entre en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El versículo 7 dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Esto me llama mucho la atención, amado. Dios no se encuentra con todo el mundo, porque estas personas oyeron la voz, mas no tuvieron un encuentro con Dios. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con Dios. Él vio el resplandor de luz que hasta ciego quedó. Y sabe, y él dice, Señor, entiéndase. Entonces, ¿qué pasa? Esta palabra, amados hermanos, muchas veces, esta palabra que yo estoy hablando, muchas veces son para los que no son creyentes, pero también son para los que son creyentes. ¿Me entiendes? Porque todo el mundo, dentro de las denominaciones que hoy en día tenemos, amados, que son muchas de las personas que están dentro de iglesias, amado, necesitan un encuentro con Dios. Necesitamos cada día un encuentro con Dios para nosotros ser diferentes, para nosotros predicar la verdad, para nosotros no, ¿cómo explicar? Para no congraciarnos delante de los hombres, sino delante de Dios. Entonces, nota algo muy importante, las personas que tienen un encuentro con Dios, mira lo que acontece. Donde estuvo el versículo 8. Entonces Pablo o Saulo se levantó de tierra abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces, un hombre altivo, un hombre con su visión clara, un hombre joven, y ahora necesitaba que lo llevara otro. Pablo perseguía a los cristianos y de repente Pablo se convirtió en uno de los predicadores más grandes de la historia o de su historia. Se convirtió en un predicador del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué aconteció con la vida de este hombre? Todo lo que el apóstol Pablo predicaba molestaba a las personas que estaban a sus alrededores. Entonces, Pablo cuando predicaba antes, predicaba para agradarle a los hombres y no le agradaba a Dios. Cuando Pablo tuvo el encuentro con Cristo, Pablo comenzó a predicar a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. Amado, ninguna persona que haya tenido un encuentro con Dios, sigue siendo la misma persona. Pablo se convirtió en uno de los predicadores de su época, mayores de su época y hasta la fecha. Pablo es predicador. Pero hubieron mujeres que también tuvieron encuentro con Dios. Eran estériles y después se convirtieron en madres paridoras. La madre de Sansón no podía tener hijo
Y quizás tú estás necesitando un milagro hoy. Quizás tú estás necesitando el impacto de Dios en tu vida. Déjame decirte algo. Si tú logras tener un encuentro con Dios, tú dejarías de ser estéril y te convertirías en una paridora de reyes, paridora de presidentes, paridora de diputados, alcaldes. ¿Lo crees? Si lo crees, quiero ver tus mensajitos aquí. Porque basta solamente tener un encuentro con Dios. Cuando Dios se encontró con la madre de Sansón, ella queda impactada porque ella era estéril, entiéndase. Y como ella era estéril, él le dijo, tú vas a tener un hijo. Y ella no creyó, ella buscó a su esposo, ella salió corriendo. Dios mío, un hombre me vino así, me dijo esto, esto y esto. Encuentro. Y esta mujer tuvo su hijo, entiéndase. Entonces, hubieron personas que también, muchas personas con encuentros con Dios. Por ejemplo, Jacob. Jacob tuvo un encuentro con Dios. Y Jacob era una persona que engañaba. Jacob era una persona que muchas veces engañó a su padre. Él y su madre engañaron a sus padres. Engañó a su hermano. Y el hermano lo quería matar. Engañó a su tío Labán en Asiria. Entonces, nota algo. Cuando él tuvo un encuentro con Dios, Dios hasta le cambió el nombre. De Jacob lo llamó Israel. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Dios. Él luchó con Dios y Dios lo dejó ganar. Entonces cambió su nombre. Cambió su vida. Jacob caminaba derecho y comenzó a caminar cojeando. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Un encuentro con Dios deja secuelas. Había muchas personas que eran mis amigos. Había muchas personas que eran mis amigos. Eran mis hermanos. Mas cuando yo tuve un encuentro con Dios, amados hermanos, yo comencé a hablar lo que era la verdad. Y esas personas que decían ser mis amigos, esas personas que decían ser mis hermanos, hoy son mis enemigos. Y yo le pido a Dios por ello. ¿Por qué son mis enemigos? Porque yo no me puedo encajar en la doctrina humana, en una doctrina y dogmas y mandamientos de hombre. Porque quien tiene una vida, quien tiene un encuentro con Dios, amados hermanos, él habla la verdad. Así pierda amistades, así pierda la comunión con muchas personas. ¿Está entendiendo? Pablo era odiado de los judíos, odiado. Él lo buscaban para matarlo. Así como él perseguía a la iglesia, el apóstol Pablo también fue perseguido por sus propios hermanos. La pregunta es ¿por qué? Porque tuvo un encuentro con Dios. ¿Entiende? Entonces, hoy en día hay muchas personas frustradas. Hay muchas personas orando y llorando a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú has tenido un encuentro con Dios. Todos los que han tenido un encuentro con Dios parecen que no encajan en ninguna parte. Parece que no encajan en ninguna parte. ¿Por qué? Porque Él no está para hacer la voluntad de los hombres. Él está ahora para hacer la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Aló. Entonces, ¿qué pasa? Jacob, imagínate el hijo viendo a Jacob. Jacob diciéndole, anoche tuve un encuentro con Dios y toda la noche batallé. Y Dios me habló, yo luché con Dios. Imagínate el hijo diciéndole, papá, pero tú estás caminando medio doblado. Sí, tuvo un encuentro con Dios. No era el mismo. ¿Se entiende? No era la misma persona. Y como no era la misma persona, por ejemplo, no podía, porque no hay nadie que tenga un encuentro con Dios y siga siendo la misma persona. El apóstol Pablo, escúchame, el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Dios y quedó hasta ciego. 3 días ciego. Ni comió ni bebió. Imagina el impacto. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, tuvo un encuentro con Dios en el templo. El ángel llegó para él y le dijo así, hey, Dios te ha visto justo delante de él. Y por lo tanto, él te va a bendecir con un hijo. Una persona que, un anciano, su esposa anciana, viejos, avanzados de edad. Dios le da una palabra de esa a un hombre de esta magnitud que estaba sirviendo. Ahora, estaba sirviendo a Dios, mas no había tenido un encuentro con Dios. Entonces, cuando hay un encuentro con Dios en la vida de alguien, algo va a mudar. Algo tiene que mudar. Algo tiene que acontecer. Digan amén allá. Algo tiene que acontecer. Amado, cuando Zacarías salió del templo, las personas que lo veían decían, cuéntame qué aconteció. Dime qué pasó allá adentro. Y Zacarías no podía hablar. ¿Por qué no podía hablar? Mucha gente dice, porque no le creyó a Dios. No, tuvo un encuentro con Dios. Pablo también le creyó a Dios. Sí, Pablo le creyó a Dios. ¿Y por qué Pablo quedó ciego?
por la luz y porque Pablo no comió ni bebió, amado, tuvo un encuentro con Dios. Toda persona que tiene un encuentro con Dios, amados hermanos, son personas que están llamadas a impactar este mundo. ¿Se entiende? Son personas que están llamadas a impactar este mundo que está viviendo hoy en día en zozobra. Está viviendo hoy cada día en más y más miseria. Y nosotros esperando a Cristo, muchas personas, la gente que adoran a Buda, están esperando a su profeta, están esperando a su persona, su personaje, su Dios, allá. Están esperando. La gente del Islam están esperando. Todo el mundo está esperando. La iglesia está esperando a Cristo. Escúchame, no me malinterprete. La iglesia está esperando a Cristo y la iglesia está esperando que Cristo venga a arreglar sus vidas. Y no es así, no es así. Nosotros tenemos que poner manos a la obra. ¿Cómo? Nosotros tenemos que tener un encuentro con Dios. Tenemos que anhelar un encuentro con Dios para que nuestra vida sea diferente, para que nuestra familia sea diferente, para que nuestra sociedad sea diferente. Para eso es que nosotros necesitamos un encuentro con Dios. Cuando Jacob se encontró con Dios, su hermano que lo quería matar, Dios lo puso. Que estas personas hablasen y no hubiese muerte. Cuando Pablo tuvo el encuentro con Dios, los cristianos, los hermanos, abrazaban a Pablo y decían: gracias, Señor, algo aconteció. Mientras que sus hermanos más cercanos, en vez de alegrarse, no se alegraron. Amado, y algo que se me había olvidado que quería decirlo al principio: ninguno de los profetas eran tan amados por el pueblo de Dios, por los sacerdotes y por los reyes. Ninguno de los profetas eran amados en el pueblo de Dios. La pregunta que yo le hago: ¿por qué era? Porque eran personas que tenían encuentro con Dios. Dios le hablaba a esta persona. Dios se manifestaba en la vida de esta persona. Y cuando ellos iban a hablar, ellos no hablaban palabras que fueran agradables al pueblo. Porque muchas veces nosotros vivimos, el camino que nosotros estamos viviendo hoy en el Evangelio, no es el Evangelio ¿cómo explicarte esto? No es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Porque hoy en día estamos viviendo muy cómodos. Y no es malo vivir cómodo. Lo que es malo es cuando nosotros dejamos de hacer lo que se nos manda hacer. Lo que es malo es cuando nosotros no apoyamos la obra de Dios. Cuando no nos enfocamos en el plan de salvación que Dios tiene para la humanidad. ¿Se entiende? Los discípulos, aunque andaban con Cristo, amados hermanos, ellos tenían que tener un encuentro para que la predicación de ellos fuera una predicación sobrenatural. Y aunque Cristo estaba ahí, estaba en carne, tenía que llegar el Espíritu Santo a la vida de ellos. Porque llegando el Espíritu Santo, ellos iban a impactar Jerusalén, Judea, Samaria y todos sus alrededores, amados hermanos. La predicación de Pedro no eran agradables a los judíos. No eran agradables. Porque el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, estas personas no eran las mismas personas. Es lo que yo le quiero decir a muchos hermanos. A muchos que eran mis amigos y hoy son mis enemigos. Amado, Dios no me llamó, yo no tuve un encuentro con Dios, no tuve un encuentro conmigo para yo seguir dando lujos de tratar bien a las personas. Es muy bien ser tratado. Es muy bien, es maravilloso cuando nos tratan bien, pero cuando nosotros estamos llevando una vida desagradable delante de Dios, amado, la gente tiene que hablar. Y hoy en día hay muchas personas, pastores, evangelistas, creyentes, amados hermanos, que no están llevando una vida agradable a Dios. Cuando predican por la internet, hermano, todo es una payasera. Cuando predican por la internet, todo es algo que no se sale de los parámetros de Dios, se sale de la doctrina verdadera, amados hermanos. Entonces, hay personas que están hoy en las redes sociales que necesitan un encuentro con Dios. Hay personas que están dentro de iglesias, dentro de asambleas, que necesitan un encuentro con Dios, amados hermanos. Porque la mayoría están ahí, amados hermanos, para honrar a sus pastores, para honrar a sus ministros que le echaron un poquito de aceite en la cabeza y ellos están ahí. Y si la persona está robando, ellos también siguen robando y ordenan a otros para robar. Pero el que tiene la bendición de Dios, amados hermanos, el que tiene un encuentro con Dios, deja de estar agradando a los hombres para agradar a Dios. Hay mensajes que yo predico por la internet, amado, que a todo el mundo no le gusta. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay mensajes por la internet que a muchas personas le parecen, que es una ofensa.
¿Se entiende? Hay personas, amados hermanos, que creen que yo estoy metiendo con la doctrina y soy un hereje. No, amados hermanos. No. Yo no soy su enemigo. Yo soy su hermano en Cristo. Y si usted no concorda con lo que yo hablo, eso no quiere decir que usted sea mi enemigo. Al contrario, nosotros somos hermanos. Manda un mensaje diciendo, hermano, yo creo que tú estás equivocado. Porque la Biblia dice aquí. Yo no puedo recibir un mensaje de un hijo de Dios de esa magnitud. Un mensaje que golpee, un mensaje de humillación, un mensaje, amado, porque es necesario que nosotros seamos confrontados. Cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar la palabra de Dios, el apóstol Pablo no le era agradable a sus hermanos. ¿Y qué hacían los hermanos? Lo llamaron, Pablo, nosotros queremos hablar contigo. Ahora, tú eras fariseo y ahora estás predicando el Cristo que nosotros matamos, que era un hereje, que era un quebrantador de la ley de Moisés. ¿Está entendiendo? Entonces Pablo lo iba a sentar. Siéntense ahí que les voy a hablar. Ahora, si ellos vienen de esa manera, preguntándole a Pablo, claro que Pablo le va a decir de la misma manera, porque Pablo tuvo un encuentro. Y quien tiene un encuentro, hermano, deja de ser un fariseo, deja de ser un iracundo, deja de ser una persona que golpea con las palabras. No, ahora es una persona que habla, una persona que comparte el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sabe? En estos días una persona me decía, un hermano me decía, hermano Hernán, yo soy pentecostal, hermano Hernán, y como pentecostal yo predico fuego, chispa con candela. Yo también predico así, solo que hay muchas enseñanzas que se nos escapa de las manos y las personas están en el fuego, y cae la palabra de Dios, amados hermanos. Dios dice en su palabra, no es mi palabra como martillo no es mi palabra como martillo que quebranta la roca. No es mi palabra como fuego. Entonces, si tú no sientes el fuego de Dios con la palabra de Dios, hermano, ¿qué fuego que tú estás sintiendo? Y el hermano se desvió. El hermano está descarriado hoy en día. Que Dios tenga misericordia de él. Porque andaba en un fuego que yo no sé cuál era el fuego, porque terminó quemándose en el fuego. Entonces, hay personas prendiendo fuego, amados hermanos, que no es el fuego de Dios. Son personas emocionalistas. Son personas, amados, que andan en un fuego que ellos mismos se inventaron. Y están dejando la palabra de Dios, están dejando la enseñanza de nosotros poder crecer en el conocimiento de la verdad. Entonces, cuando tú tienes un encuentro con Dios, entiéndase, cuando yo tengo el encuentro con Dios, ya yo dejo de predicar para agradar a mi pastor. Porque yo predicaba así, con candela, chispa y fuego. Fuego. Porque la Biblia, amado, cuando tuve un encuentro con Dios, yo dije así, ahora hay que predicar para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Y el hombre decía, se desvió. ¿Y saben cómo me decían a mí? Predica como un padre, predica como un... No, amado, no. Yo predico para agradar a Dios, porque hay un encuentro. Y cuando hay un encuentro con Dios, todo tiene que cambiar. ¿Está ligado? Yo no sé hasta dónde llegó este mensaje. Si era para ti y lo viste completo, envíanos mensajes aquí. Vimos el mensaje completamente, hermano Hernán. Su hermano Hernán, hermanos. Entonces, no sé hasta dónde están llegando estos mensajes, pero cuando usted envía un mensaje, cuando usted envía un mensajito aquí en la cajita de comentarios, yo sé hasta dónde están llegando estos mensajes y digo, Dios, tu palabra está llegando a donde yo no puedo llegar. Entonces, nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.